Hola a todos. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y nuestro amigo el coronel Larry Wilkeson está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. Déjame empezar. Eres más perspicaz tú. ¿Sigue haciendo frío por allí? ¿Hace frío? Sí, hace un poco de fresco, no tanto como antes. Larry, déjame empezar con Dick Cheney. Tú lo conoces. Trabajaste en la administración de la que él formó parte, como responsable de política exterior, en mi opinión, en aquellos tiempos. Falleció a los 84 años. En cuanto a él, mucha gente lo reconoce. Muchos lo ven como el principal arquitecto de la guerra de Irak. ¿Cuál es tu opinión sobre Dick Cheney, sobre sus logros y el tipo de influencia que tuvo en esas guerras interminables, en la política de guerra sin fin con la que Estados Unidos sigue lidiando? Parece que no saben cómo deshacerse de esa mentalidad. Pero Dick Cheney, sin duda, fue uno de los principales defensores de ese tipo de política. En realidad, tengo tres Dick Cheney en mi mente. En primer lugar, está el Dick Cheney que fue jefe de gabinete de Jerry Ford cuando tenía 34 años, si no recuerdo mal. Un tipo muy joven. Probablemente uno de los jefes de gabinete más jóvenes en la historia del cargo. Luego estaba el congresista. Y como me dijo un congresista que sirvió con él durante algunos años en el Congreso, era un congresista al que nunca le faltaba un programa de defensa que no le gustara. Votaba a favor de todo. Nunca había suficiente dinero para defensa para Dick Cheney. Así era Dick Cheney, el congresista. Un congresista muy eficaz, si estabas de acuerdo con su filosofía de que era necesario apoyar al complejo militar industrial al máximo. Y luego apareció un segundo Dick Cheney, que surgió de ese puesto de jefe de gabinete porque conoció a Donald Rumsfeld de una manera significativa. Quiero decir, ya se conocían de antes, pero Rumsfeld era, como me dijo un congresista que conocía a ambos en aquella época, el mayor mentiroso sobre la faz de la tierra, aunque muy hábil mintiendo. Estaba almorzando con ese tipo. Acababa de incorporarme a Powell como su jefe de gabinete en el Departamento de Estado y le dije, no me lo puedo creer. ¿Qué intentas decirme? El almuerzo duró aproximadamente 1 hora y media, mientras este hombre me decía, todo funciona con tanta ligereza todo el tiempo, pero de una forma muy ingeniosa. Lo último que dijo antes de levantarnos de la mesa, y yo trataba de sonsacarle todo lo posible, porque no conocía a ninguno de esos dos, salvo que Dick Cheney había sido el jefe de Powell como secretario de Defensa cuando Powell era jefe del Estado Mayor Conjunto. Fue que Cheney había sido un buen secretario de Defensa, uno de los mejores en la breve historia de ese cargo. Al levantarnos, añadió, ten cuidado, no sabrás cuándo ni dónde, pero las mentiras también te alcanzarán a ti. Así que lo anoté en mi pequeño cuaderno mental y dije, de acuerdo, nos enfrentamos a Rumsfeld, que es un mentiroso consumado, y nos enfrentamos a Cheney, que es el vicepresidente, sobre quien al menos había hecho algo de investigación, y sabía que se había elegido a sí mismo para ser vicepresidente, junto a lo que podrías llamar un tejano paleto. Aunque su padre era quien era, George W. Bush, a este tipo solo se le reconocía haber sido gobernador de Texas, un cargo bastante insignificante si lo piensas bien, porque el gobernador en realidad no tiene mucho poder en Texas, a menos que seas un hombre como Abbott, el actual gobernador, que se apropia de un poder que no le pertenece y nadie está ahí para detenerlo. Así que hay un tercer componente en el entrenamiento del Dick, y eso es lo que me dijeron los médicos, especialmente los cardiólogos, que intervenían de vez en cuando para explicar lo que las estatinas hacen a alguien que las toma con regularidad. Te vuelven paranoico, te hacen todo tipo de cosas. Todo eso para decir que Dick Cheney fue al menos 3 personas diferentes en distintos momentos de su carrera. Pero todas esas versiones de él
estaban centradas en lo que muchos llamarían la filosofía neoconservadora. Sin embargo, en el caso de Dick Cheney, no creo que neoconservador sea un término que llegue lo bastante lejos. Creo que Dick Cheney fue, durante todo ese tiempo, lo que yo llamaría un nacionalista supremo. América primero, segundo y tercero. Cualquier cosa que hiciera y que considerara buena para Estados Unidos en el ámbito de la seguridad nacional o de la política exterior era positiva. Y cualquier cosa que alguien hiciera y que él pensara que no era buena para Estados Unidos era negativa. Cada vez más, mientras Powell fue secretario de Estado, Cheney pensaba que Powell era perjudicial para Estados Unidos. Así que, dicho de otro modo, fue una relación muy tumultuosa. Una que en realidad no funcionó mucho en términos de toma de decisiones sobre seguridad nacional, de la fluidez que debería haber existido y de la competencia que debería haber habido en esos primeros 4 años. Ahora, no quiero insistir demasiado en esto, pero cuando dejé el Departamento de Estado en 2005, recibí una llamada de Shirley Ann Warshaw, profesora de Ciencias Políticas y más tarde directora del Instituto Eisenhower en el Gettysburg College. Creo que se jubiló hace poco, una larga carrera de más de 30 años en Gettysburg. Era una politóloga que realmente sabía de lo que hablaba y lo plasmó en varios libros, uno de los cuales estaba escribiendo cuando me invitó allí a dar una charla. El libro se titulaba La copresidencia de Bush y Cheney. Cuando hablé con sus estudiantes y conversé en su despacho, discutimos ese libro, el manuscrito. Y te diré, algunas de las cosas que yo ni siquiera conocía y que ella descubrió me dejaron realmente sorprendido. No me sorprendió en el sentido de que fuera Dick Cheney quien lo hiciera, pero no tenía ni idea de que hubiera hecho algunas de las cosas que ella documentó en ese libro. Una de las cosas más importantes que ella registró fue que él había dejado, si no recuerdo mal, a más de 1,800 personas en el gobierno, que en el último momento se aseguró de convertir de lo que llamarías personas de tipo Schedule C, es decir, nombramientos políticos como el mío, que deben irse cuando se va el presidente, a empleados del servicio civil de un tipo u otro. Y lo que hizo con eso fue dejar a personas en la pesca, la minería, la silvicultura y en todo tipo de áreas en las que tenía interés, particularmente porque era de Wyoming. Personas que estaban imbuidas de su filosofía. Las dejó en la administración pública, por lo que era muy difícil despedirlas. Básicamente implantó a esas personas, más de 1,800, en la administración del presidente entrante para mantener las políticas que había creado en esas distintas partes del gobierno. Ahora bien, todos los presidentes hacen eso, de vez en cuando, pero no en la medida en que lo hizo Cheney. Y me preocuparía mucho lo que Trump pudiera hacer en ese sentido también, porque Cheney enseñó a los presidentes posteriores cómo hacerlo. Todo esto para decir que probablemente fue, como muchos han sostenido, el vicepresidente Rose. Y como Shirley M. Warshaw, yo diría que fue el presidente más poderoso entre 2001 y 2005, el primer mandato de George W. Bush, que hemos visto en mucho tiempo, especialmente en lo que respecta a los asuntos de seguridad nacional, que él dirigía. No tengo ninguna duda de que los dirigía, y Colin Powell se enfrentó a él una y otra vez. Y básicamente porque tenía aliados, el más formidable de los cuales era Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, con en aquel momento unos $400,000 millones, frente a los 25 o 30,000 millones del Departamento de Estado, y tenía un aliado en George W. Bush. Esto quedó ejemplificado cuando Powell volvió una vez y me dijo, «¿Sabes? Tengo un problema». «¿Cuál es, jefe?» «Mi problema es que Cheney sabe cómo conseguir que el presidente saque su revólver y empiece a disparar, y yo no sé cómo hacer que lo vuelva a meter en la funda». Y eso, en cierto modo, resume lo que hubo esos 4 años.
Larry, mucha gente sostiene que los principales objetivos de la guerra en Irak fueron, bueno, has mencionado a Dick Cheney como una de las figuras clave. Ya sabes, él estaba totalmente comprometido con los Estados Unidos. Pero, ¿cuál crees que era el objetivo principal en su mente? Porque la gente dice que uno de los principales objetivos era el petróleo. Saddam Hussein no era precisamente bueno para Israel. Se le consideraba uno de los peores enemigos de Israel. Y el argumento es que fue una guerra por Israel, no realmente en beneficio de los Estados Unidos después de todo. ¿Cómo se desarrolló eso? Tienes que recordar lo que sigo insistiendo. Israel es nuestra bestia. No somos la bestia de Israel. Ambos somos bestias, de eso no hay duda hoy en día. El imperio es la bestia más grande del mundo, pero ellos trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para ellos. Así que lo que hacía Cheney era mantener viva a la bestia, la pequeña bestia de Oriente Medio. Se aseguraba de que el petróleo siguiera fluyendo hacia Israel a precios reducidos. Y escuchaba lo que Bibi Netanyahu, incluso entonces, y Ariel Sharon en particular, le decían que el enemigo número uno de Israel caería como un cordero si entrábamos y librábamos esa guerra. Y eso fue exactamente lo que dijo Bibi Netanyahu. Y eso era lo que Cheney quería hacer. Quería hacerlo porque quería asegurar esa cabeza de playa en el Levante que Israel representa para el imperio. No tenía ningún deseo de asegurarla por Bibi Netanyahu o Ariel Sharon. Ellos eran incidentales a los intereses de Estados Unidos que se manifestaban en esa región, especialmente en lo que respecta al petróleo. Cheney, cuando estaba en Halliburton, veamos qué tipo de realista era en muchos sentidos, un realista por excelencia, realmente. Hizo que John Mearsheimer pareciera poco realista en comparación. Cuando estaba en Halliburton, quería reanudar la compra de petróleo a Irán. Quería reanudar la compra de gas a Irán. Quería trabajar con Irán. Quería que Halliburton estuviera en Irán. Era así de directo al respecto. Para él todo era cuestión de negocios. Pero más importante aún, eran negocios que consideraba de interés para Estados Unidos. Y estaba dispuesto a hacerlo. También fue culpable de causar un daño real al Departamento de Defensa cuando fue secretario de Defensa. Por lo demás, pensé que fue un secretario bastante bueno. Pero cuando era secretario de Defensa, llamó a Halliburton, a quienes en realidad ni siquiera creo que conociera de nada en ese momento. Quiero decir, sabía quiénes eran y todo eso, pero aún así, llamó a Halliburton y a un par de otras organizaciones para que hicieran una investigación sobre la posibilidad de convertir en civiles muchos de los puestos del Pentágono que eran militares. Y por supuesto, Halliburton volvió con un informe que decía, «Oh, esta es una idea maravillosa, hagámoslo». Y por supuesto lo hicieron. Y luego él se marchó y se convirtió en director ejecutivo de Halliburton. Bueno, ya sabes, quid pro quo ahí, quizá un poco de quid pro quo. Probablemente it's naturally netterment. Pero también causó un daño real al ejército, porque le quitó gran parte de su fuerza y estructura y la trasladó al mundo civil. Y todavía vivimos con eso. Todavía vivimos con eso. Aún no hemos visto una guerra de verdad. Cuando veamos una guerra de verdad, muchos de esos civiles van a dar media vuelta y huir. Y no los culparía en absoluto, porque van a estar en el campo de batalla. Van a estar en un campo de batalla como el de Ucrania. Piénsalo un momento, esos civiles no van a quedarse mucho tiempo, así que al final tendrás que volver a incorporar a personal militar con uniforme, formarlos, instruirlos y demás, y devolverlos al campo de batalla para realizar esas funciones que no se están cumpliendo. Así que debilitamos al ejército hasta cierto punto al hacer lo que él hizo. Creo, Larry, que mucha gente se preguntaría, ¿cómo va a beneficiarse Estados Unidos de lo que está ocurriendo con Israel en Oriente Medio? Si Israel es una herramienta de Estados Unidos en Oriente Medio, en Asia Occidental.
Esa es una buena pregunta. Y lo que va a suceder, como he dicho muchas veces antes, es que Israel va a desaparecer. Entonces no tendremos el llamado portaaviones insumergible. Ese es el término que usábamos en el ejército para referirnos al extremo oriental del Mediterráneo. No habrá nadie allí que nos aprecie. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene, tan seguro como que estoy aquí sentado hablando contigo. Y lo que Estados Unidos va a hacer al respecto depende probablemente de un presidente muy voluble, inexplicable, incoherente e impredecible en este momento, que ha dicho que está totalmente a favor de América primero y de regresar a casa, en muchos aspectos, de todos esos compromisos en el extranjero. Pues bien, el primero del que yo regresaría, si fuera defensor de esa política, y lo soy hasta cierto punto, sería ese. Yo saldría completamente de Oriente Medio. Ya no necesitamos ese petróleo. Y además, siempre he sostenido que el petróleo seguirá fluyendo mientras haya compradores en el mundo. Fluirá de todos modos. No es necesario que estemos allí. Ciertamente, no es necesario que estemos aliados con todos esos potentados que no son precisamente demócratas liberales, desde Egipto hasta Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que ahora mismo están haciendo un desastre horrible. Ya sabes, un pequeño desastre comparado con el de Israel en Gaza, pero aún así, un desastre en Sudán. Tenemos que salir de allí. Bueno, Donald Trump es el tipo que podría sacarnos de allí, así que esto podría ser una feliz coincidencia. Israel cae, y nosotros nos vamos porque ya no los necesitamos, lo que significa, Nima, que los dejaremos caer. Sí, Larry. Israel informó hoy que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con altos funcionarios de seguridad para realizar una evaluación operativa sobre Irán y Hezbollah. ¿Qué está intentando hacer? ¿Qué tipo de operación está considerando? Bueno, tengo que imaginar lo que él tiene que estar considerando ahora mismo, si está recibiendo algún tipo de informe de inteligencia decente de nosotros, de su propia gente, del Mossad. Ya sabes, casi tenemos un mando unificado dentro de un mando unificado. Tenemos generales y otro personal allí mismo, en Israel. Está recibiendo informes que le dicen que su objetivo final es imposible de lograr. Ese es el tipo de informe que está recibiendo ahora. Le están diciendo eso por varias razones, entre ellas que Rusia va en serio con su apoyo a Irán. Pero hay otros factores también. Tú los conoces. No tengo que enumerártelos. Irán destruiría a Israel si volviera a entrar en guerra con él. Lo destruiría. Destrúyelo por completo. No sabe qué hacer, así que está consultando, hablando con todo el que puede. Está hablando especialmente con los estadounidenses allí, porque quiere saber, si él no puede hacerlo, lo haremos nosotros. Y esto no es una situación de Israel va primero y nosotros seguimos. Es más bien algo como, estoy muy comprometido y voy a estarlo aún más porque voy a tomar el Líbano. Voy a tomar el Líbano. ¿Lo oís, gente de Beirut? No solo no hay alto el fuego, no he respetado el día del alto el fuego desde que empezó con el Líbano, sino que voy a tomar una parte sustancial de vuestro país y me aseguraré de que no podáis ni siquiera vivir, salvo como mendigos en el resto de él. Así que Estados Unidos, prepárate para esto. Vas a tener que ocuparte de mi otro problema en Irán y tendrás que hacerlo casi al mismo tiempo que yo me ocupo del Líbano. Ese es el plan de Bibi ahora mismo. Eso es en lo que está pensando. Conseguir que Estados Unidos elimine por él a ese régimen atroz de Teherán, mientras él elimina a un régimen igualmente atroz, Hezbollah, en Líbano. Y ambos asuntos van de la mano, como bien sabes. Y el gobierno libanés está atrapado en medio, tal como está.
Creo que la mayoría del pueblo libanés, a estas alturas, probablemente esté al menos tentativamente del lado de Hezbollah, si es que hay algún bando que puedan tomar estas personas asediadas que han sido saqueadas y violadas por prácticamente todos en la región. Así es como estamos ahora. Bibi intentando convencer a Trump de que haga su trabajo por él con respecto a Irán. Y ni siquiera hemos empezado a hablar de esta organización tremendamente estúpida que estamos creando, si es que realmente la estamos creando, si él va en serio con esto, si Trump va en serio con esto, que a mí me parece una bendición para el deseo de Netanyahu de eliminar por completo a Hamas dentro de la Franja de Gaza y en cualquier otro lugar desde el que puedan hostigarlo, creando una fuerza internacional que entre allí y haga el trabajo por él. Y eso es realmente lo que estamos viendo. Y estamos viendo, esto es la guinda del pastel, un pastel horrible. Estamos esperando que la ONU lo apruebe. Estamos esperando que el Consejo de Seguridad de la ONU lo apruebe. Y esos ingenuos hijos de, ya sabes qué, no puedo creer que sean tan ingenuos. Van a saber lo que están haciendo, pero probablemente lo harán de todos modos. Y al mismo tiempo, está esta propuesta de Unidos por la Paz, que tiene mucho más sentido, porque no se trata de un grupo de potencias coloniales descendiendo sobre Gaza para salvar Gaza. Son personas reales interesadas en la difícil situación de los palestinos y, en última instancia, en un Estado palestino significativo. Lograr que la Asamblea General de la ONU haga algo completamente opuesto a lo que el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para aprobar. Me han dicho esta mañana que acabamos de poner los documentos delante del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es una receta para que el Consejo de Seguridad de la ONU se convierta en el criminal en lugar de Netanyahu, mientras Netanyahu termina con el Líbano. Y a cualquiera más que él quiera eliminar. Y luego acabamos con Irán. Esto es lo que está dando vueltas en la cabeza de Bibi ahora mismo. Y me entristece decir que creo que tenemos algunas personas que están de acuerdo con él. Están sobre el terreno en Israel. No creo que necesariamente estén en Washington. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Pero si seguimos adelante con esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, habremos sellado el destino de los gazatíes y, en última instancia, de los palestinos durante algún tiempo, simplemente poniéndolos bajo otro tipo de mecanismo de tortura. Y habremos dado a Bibi la libertad de continuar y acabar con el Líbano, y él cree que con Hezbollah. Y Trump se enfrentará al otro lado del acuerdo. Tienes que hacerlo mal. Esto es lo que informó el Canal 15 israelí. Dice que el impacto de los ataques de las FDI contra Hezbollah se está desvaneciendo y que el grupo está recuperando fuerzas rápidamente. Según el informe de este canal, los oficiales de inteligencia israelíes creen, y de hecho han advertido, que el fortalecimiento de Hezbollah avanza más rápido de lo que el ejército puede contrarrestarlo. Su evaluación muestra que Hezbollah no es la misma organización que era después del asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y sus comandantes. Están creciendo, se están haciendo más fuertes con el paso del tiempo. No sé cuál sería su evaluación hoy si fueran sobre el terreno, porque justo después del asesinato, recuerda, justo después, entraron y no pudieron avanzar en la parte sur del Líbano, así que pidieron un alto el fuego. Bueno, me dicen que esa es una de las razones por las que Netanyahu siente que tiene que actuar antes de que reciban más ayuda, más asistencia, más apoyo o una posición mejor, que tiene que hacerlo. Y ha dejado bastante claro desde el principio que Hezbollah es una de las entidades, si no la principal, que amenaza a Israel en la región y que quiere destruir. Y aún no lo ha hecho. También tiene la misma inclinación hacia el Líbano que ha tenido todo líder israelí desde 1948. Cada vez que Beirut parece tener siquiera una mínima posibilidad de recuperar su antiguo esplendor, económico,
financiero o de otro tipo, Israel va a derribarlo, porque no quiere un competidor económico o financiero en esa región. No quiere que el Líbano posea gas y petróleo que podría poseer Israel. No quiere que tengan una Union Rangers y que prospere y Tetanrang. Y así, periódicamente, Israel, en cualquier caso, tenía que bombardear Líbano, y no solo a Hezbollah u otros grupos que no le gustaban. Bombardeaba la infraestructura del Líbano y la hacía retroceder 10, 11, 12 años cada vez que lo hacía. Ahora lo ha hecho hasta un punto que probablemente sea aceptable en cuanto a las expectativas de Israel sobre la capacidad del Líbano para recuperarse económicamente. Pero no lo ha hecho en lo que respecta a la estructura política, de la cual Hezbollah es ahora una parte muy formidable. Y la otra parte de la estructura política es incapaz de gobernar el Líbano. Creo que por fin nos hemos dado cuenta de eso. Así que dejas que Bibi siga adelante e intente acabar con Hezbollah antes de que Hezbollah se haga más fuerte. No digo que vaya a tener éxito. Quiero decir, tenemos que volver a 2006 y hablar también de eso. No tuvieron éxito entonces. Salieron mal parados en aquel momento y podrían volver a salir mal parados. Entonces, Estados Unidos se verá enfrentado a una situación difícil. Si queremos mantener a este perro de ataque en el Levante, nos veremos obligados a rescatarlos en el Líbano. No sería la primera vez, y también con respecto a Irán. Entonces, creo que incluso este presidente, por voluble que sea, dirá basta y aplicará realmente la estrategia de América primero. Y cerraremos nuestro perro de ataque en el Levante. Observad el llanto y el crujir de dientes entre los cristianos y judíos sionistas estadounidenses cuando Trump abandone a Israel. Larry, realmente creo que si Netanyahu finalmente convence a Donald Trump de aceptar un plan para una guerra directa con Irán, eso marcará el fin de cualquier tipo de competencia entre Estados Unidos y China. Puedes olvidarte de todo lo demás, porque esa guerra va a cambiarlo todo. Sí, pero Nima, tienes que entender, creo, y me llevó 6 meses asimilarlo, que el mismo tipo de información que se le está proporcionando a Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio y otros dentro del complejo de seguridad del imperio estadounidense sobre Ucrania, se les está proporcionando también sobre China y Rusia en general. Sé que cuesta creerlo, pero hay personas en nuestra comunidad de inteligencia, en nuestro ejército, gente cercana a Trump, multimillonarios entre bastidores, que creen que tanto China como Rusia son tigres de papel. Trump no usaba esa expresión a la ligera, simplemente repitiendo lo que oía. Le están diciendo las mismas cosas sobre su capacidad para oponerse al imperio que le dicen, de manera crucial, sobre Rusia y Ucrania. Aún así, algunos de ellos se lo están diciendo. Ahora, creo que él ha descubierto de alguna manera que algo va mal con este análisis sobre Ucrania. No sé a qué lo atribuye, no tengo ni idea, pero tiene que estar pensando que algo no encaja, porque he oído que está recibiendo información bastante sólida de un par de personas de la administración que le están diciendo que se acabó, que está terminado. Ya sabes, solo están esperando a que la gorda cante en Ucrania. Pero está recibiendo lo mismo sobre China y Rusia en general, sobre que Rusia está acosada en Ucrania. Y lo están, hasta cierto punto, y probablemente lo estarán durante tiempo más. Les resulta muy difícil hacer cosas en otros lugares. Eso es lo que le están diciendo. Esa es la razón por la que seguimos llevando a cabo estas operaciones de la CIA en Georgia, seguimos haciéndolo en el Cáucaso y en otros lugares. Y la razón por la que creo que él no cree que la situación, el equilibrio de poder, por así decirlo, la correlación de fuerzas en el Levante sea tan mala como es, tal y como tú y yo la describíamos. Escuché tu entrevista con el iraní. Creo que tiene razón. No estoy de acuerdo con él en algunas cosas, pero creo que tiene razón en lo que respecta a la correlación de fuerzas.
es muy desfavorable para Israel y probablemente a la larga también para nosotros. Pero ya sabes, siempre he pensado que era desfavorable para nosotros porque es simplemente insostenible pensar que vamos a emprender una operación terrestre en Irán. Y esa es la única manera en que acabaríamos teniendo algún tipo de confianza en eliminar su programa nuclear y en hacer las cosas que decimos que queremos hacer. Así que estamos en un punto en el que, como he estado diciendo todo el tiempo, el imperio está en problemas, en serios problemas, y lo está en varios frentes. No se trata solo de los que estamos hablando ahora, que incluyen, por supuesto, Ucrania y Gaza e Irán, Líbano, en última instancia Sudán y África en general, de donde básicamente nos estamos retirando. Me encantaría que desmanteláramos ese mando africano y lo elimináramos por completo del repertorio de mandos unificados. Es necesario, nunca deberíamos haberlo creado en primer lugar. Y ahora Sudamérica. Ya sabes, Trump sigue vacilando por todas partes. No voy a invadir Venezuela. Solo tengo esas fuerzas allí para, ya sabes, asustar a Maduro. De acuerdo, pero no voy a invadir. Bueno, gracias, señor presidente, porque si hubiera invadido se habría arrepentido. Pero ahora mismo estamos completamente desorientados. Tenemos un presidente que no entiende que su retórica, su actitud vacilante respecto a ciertos temas y su cambio de opinión prácticamente a diario no solo está perturbando al resto del mundo, hasta el punto de que ya ni siquiera quieren tratar con nosotros, sino que también es muy peligroso para nosotros. Está subestimando a los enemigos que tenemos en el mundo, los verdaderos enemigos que tenemos, porque los hemos convertido en verdaderos enemigos. No es que lo fueran hace 5 años, pero ahora lo son. Los como convierten en los enemigos, y me refiero principalmente a China y Rusia, y en cierta medida también a Irán. Es algo sin importancia. Lo siento, pero como os dije, la correlación de fuerzas está en nuestra contra. En realidad hay gente, yo. Tenemos personas importantes y responsables dentro de la administración Trump que están advirtiendo, que están hablando de estas cosas. Una de ellas es Tulsi Gabbard. Larry, no lo sé, pero parece que a nadie le importa de qué está hablando, nada a nivel nacional, en términos de política exterior. Esto es lo que dijo Larry. La política exterior ha quedado atrapada en un ciclo contraproducente e interminable de cambio de régimen o construcción nacional. Era un enfoque de talla única: derrocar regímenes, intentar imponer nuestro sistema de gobierno a otros, intervenir en conflictos que apenas se comprendían y marcharse con más enemigos que aliados. Los resultados: billones gastados, innumerables vidas perdidas y, en muchos casos, la creación de amenazas de seguridad aún mayores. Tiene razón, tiene toda la razón. Quiero decir, pero Nima, eso lo decía Donald Trump. ¿Recuerdas? Donald Trump decía que la guerra de Irak fue la cosa más estúpida que jamás ocurrió. ¿Qué pasó con Donald Trump? Una de las razones, supongo, por las que permitió que Tulsi se convirtiera en su directora de inteligencia nacional fue que coincidía con él en varios temas que quizá eran contraintuitivos, pero que aún así eran asuntos sobre los que había hecho declaraciones, incluido el concepto de América Primero en general. ¿Cómo puede ser América Primero apoyar la guerra por poderes en Ucrania contra Rusia? ¿Cómo puede ser América Primero apoyar a Rusia en su intento de derrocar al gobierno de Georgia, o intentar derrocar al gobierno de Georgia para enfrentarse a Rusia en otro escenario? ¿Cómo puede ser América Primero apoyar a Israel, nuestro perro de ataque en el Levante, hasta el punto en que lo hacemos, hasta el punto en que estamos tan contaminados como ellos?
Sabes, el 20 de noviembre será el aniversario de Nuremberg. No deberíamos estar pensando en La Haya. Deberíamos estar pensando en Tel Aviv, como el lugar de un nuevo Nuremberg. Y deberíamos estar pensando en las personas que vamos a llevar ante ese tribunal y en el juez, como lo fue el juez Jackson, que vamos a enviar allí para presidir ese tribunal. Pero Nima, tendríamos que llevarnos a nosotros mismos. No podemos simplemente llevar a Bibi Netanyahu, a Smotrich, a Ben-Gvir y a ese grupo de ni siquiera repugnantes. Ni siquiera son seres humanos. También tendríamos que llevarnos a nosotros mismos ante el tribunal. Pero ahí es donde estamos. Así es como está el mundo. El orden basado en normas ha sido destruido. ¿Por quién ha sido destruido? Por su propio creador en primer lugar, el imperio estadounidense. Hemos derribado el tapiz del derecho internacional que construimos con tanto esfuerzo después de Nuremberg, supuestamente, como dijo Eisenhower con gran elocuencia, y lo hemos destruido. Matamos a 100 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Nunca más, dijimos. Y mira lo que está ocurriendo ahora. El propio tejido del orden internacional que creamos está destruyendo lo que creamos y estamos en el punto álgido de esa destrucción. E Israel es nuestro perro de ataque, causando la mayor parte del daño. Ahí es donde estamos. Esto es lo que Avishai Margalit, el historiador israelí, dice bien Bill. Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel también ha cometido el crimen de todos los crímenes, el genocidio. El genocidio no es solo un concepto legal, sino una cuestión fundamentalmente moral. Es la negación del derecho de todo un grupo de personas a existir. La identidad nacional de Israel está inextricablemente ligada al Holocausto. Pero Israel ya no es la víctima, si es que alguna vez lo fue. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial los judíos fueron las víctimas indefensas de la Alemania nazi, hoy son los palestinos quienes son las víctimas indefensas del Estado judío. Totalmente cierto. ¿Has seguido la historia sobre la jefa del aparato legal en las FDI, la mujer? No te lo puedes inventar. Ella fue quien filtró el video que mostraba la horrible tortura de palestinos en esa prisión. Lo filtró para proteger a las FDI, no para que la gente fuera tras quienes cometieron los abusos contra los prisioneros palestinos. Y luego estuvo dando vueltas tratando de averiguar qué iba a hacer con el resto de su vida. Trying to figure out what she was going to do with the rest of her life. Apparently, they were worried about her committing suicide or whatever. Aparentemente, estaban preocupados porque ella se suicidara o algo así. No creo que realmente les preocupara. Probablemente esperaban que se tirara por un acantilado al mar o algo parecido. Pero esto es absurdo. Es simplemente absurdo. Esta gente es incansable en su maldad. Y tengo que decir que, si miras las encuestas, vale, el 80% de los judíos israelíes en Israel básicamente está de acuerdo con lo que les está ocurriendo a los palestinos, y algunos de ellos irían a esa prisión, como hicieron otros, y golpearían las paredes en defensa de los soldados que estaban torturando a los palestinos, y actuarían como actuaba esa jefa de la oficina jurídica de las FDI. Ella no actuaba realmente por conciencia. Ella estaba intentando cubrir las espaldas de las personas que estaban haciendo esto. Esto es inconcebible. Quiero decir, quizá podrías remontarte a las SS, al levantamiento del gueto de Varsovia, a otros lugares realmente profundos y horribles, donde las SS llevaron a la gente y cometieron sus terribles actos, y encontrar lo mismo. Pero tendrías que retroceder tanto. Tal vez podrías ir a Sudán y encontrar cosas parecidas también, pero no creo que encontraras el mismo tipo de cosas en Sudán que estás viendo ahora mismo, permitidas por el imperio. Podrías argumentar indirectamente que quizá tuvimos algo que ver con las condiciones en Sudán.
just as we have something to do with the condition. Y no me opondría a eso, del mismo modo que hemos tenido algo que ver con las condiciones en Kenia, Somalia y otros países de África. Pero la responsabilidad directa, en lo que respecta al imperio, nunca ha sido tan grande como lo es ahora con nuestro perro de ataque en el Levante, Israel, y en este momento son inconcebibles. Deberían ser llevados ante la justicia, deberían ser procesados. Y si aún existiera la horca, muchos de ellos, como Smotrich y Ben-Gvir, deberían colgar del palo mayor o lo que sea. Deberían colgar hasta morir, porque sus crímenes son tan atroces o peores, como insinuaba aquel caballero, como cualquiera de los crímenes que los nazis perpetraron en la Segunda Guerra Mundial. Se han convertido en aquello que los oprimió. What oppressed them themselves. Tell you what, my understanding of Israel. Mi comprensión de Israel es que mira, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Si quitáramos todos los semáforos de la ciudad, ¿qué pasaría? Solo quitar los semáforos, algo que no parece tan importante, pero que mantiene todo funcionando. Creo que lo que Netanyahu hizo con Israel es algo así. Eliminó todas las líneas rojas. Y él ha... All these red lines, Yeah. and he has. In New York City, En la ciudad de Nueva York, probablemente funcionaría mejor, porque la gente se reuniría y hablaría entre sí. Probablemente encontrarían un patrón de tráfico mejor que el que mantienen los semáforos. Pero no, entiendo tu punto. Entiendo tu punto. I get your point. I'm talking about that. Digo que nosotros como seres humanos necesitamos este tipo de leyes, este tipo de restricciones. Pero los israelíes han decidido que ya no tienen líneas rojas. Look at what I was talking about. I mean, it's just Mira de lo que estaba hablando. to think about. Quiero decir, es simplemente espantoso pensarlo. Creía que ya lo había visto todo con nuestro propio programa de tortura. Un programa de tortura aprobado por el presidente de los Estados Unidos en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Pero aquí tenemos una prisión donde los abusos más horribles del mundo llevan ocurriendo, según me dicen, 16 o 17 años, quizá más. Y de vez en cuando salen a la luz revelaciones sobre ello, pero esta vez realmente ha llamado la atención de algunas personas que deberían haberlo sabido mejor. ¿Y qué ocurre cuando hay una amenaza para quienes han perpetrado estos crímenes contra los palestinos? La gente se acerca al muro y empieza a golpearlo, y lo hacen no por los abusos, sino porque alguien está hablando mal de quienes los cometen y amenaza con hacerles rendir cuentas. And threatening to hold them responsible. You couldn't write this. No podrías escribir esto en un guión y esperar que alguien lo creyera. Es repugnante. Es despreciable. Pensaba que George Bush, haciendo lo que hizo en relación con la tortura de personas, y como te he dicho antes, quizá recuerdes que John Yoo escribió una opinión legal diciendo que la definición de tortura es justo antes de morir. Básicamente eso fue lo que dijo. Si mueres, es tortura. Si no mueres, no es tortura. Por cierto, eso incentivó a la CIA a asegurarse de que hubiera un médico presente mientras lo hacían, para garantizar que la persona no muriera. Ahora, imagina lo que dijo la Asociación Estadounidense de Médicos cuando se enteró. ¿Había médicos que realmente aceptaron eso? Vale, déjame revisarlo. No, todavía no es tortura. Oh, ha muerto. Okay, let me check him. No, it's not torture yet. Oh, he died. Oh, God, it was torture. Oh, Dios, fue una tortura. Ya eso era lo bastante horrible, pero aquí es como si dijeran, hazlo hasta que muera, hazlo hasta que muera, y quizá te censuraré si muere antes de confesar o de decirnos lo que queremos saber. Ni siquiera creo que haya ningún valor de inteligencia en lo que están haciendo en esas prisiones. Creo que lo hacen simplemente por el placer de hacerlo. Creo que los colonos en Cisjordania lo hacen por el placer de hacerlo. Matando corderos, matando niños, matando bebés, matando cualquier cosa que se mueva, expulsando a la gente de sus... ¿Qué estaba viendo el otro día? Estaban recogiendo aceitunas, y algunos de los manifestantes contra los colonos se unieron a los palestinos para ayudarles a recoger aceitunas. Y entonces los colonos llegaron y empezaron a disparar contra su propia gente. Es increíble. Es simplemente increíble. It's incredible. It's just incredible. Whoever thought
In the first part of the 21st ¿Quién habría pensado que en la primera parte del siglo XXI veríamos cosas como las que ocurrieron en el gueto de Varsovia, por ejemplo, y en la masacre de Katyn y en otros lugares, de nuevo, perpetradas por un Estado codificado y reconocido por la ONU, apoyado por el Imperio? ¿Quién habría soñado que nosotros dos juntos habríamos caído tan bajo y que en el momento en que lo hicimos tendríamos a un babuino incoherente al mando del Imperio? No puedo expresarlo de forma más directa, porque tanto si sabe lo que está ocurriendo y lo aprueba, como si no sabe lo que está ocurriendo y por tanto no se puede saber si lo aprueba o no, es realmente irrelevante. Tiene a su alrededor personas como Tulsi Gabbard, que si las escuchara, probablemente podrían decirle lo que está ocurriendo, al menos hasta cierto punto. Pero no las escucha. Escucha a Laura Loomer. Escucha a otras personas como Laura Loomer. He listens to other people like Laura Loomer. I don't know if you saw, Larry, this new footage. No sé si has visto esto, Larry. Estas nuevas imágenes que han salido, creo que son de Cisjordania, muestran a soldados israelíes acosando a una niña palestina y quitándole su bicicleta. Déjame poner el video. Es simplemente el nivel de, ya sabes. Let me bring up the video. It's just the level of, Before you bring it up, is let me say Antes de que lo menciones, déjame decirte que he visto varias cosas así. ¿Y sabes qué más veo? Veo a un oficial, superior en rango a los individuos que acosan a los palestinos, entrar en escena, y pienso que voy a ver una reprimenda para los soldados, o al menos una orden de alto, un basta. Pero el oficial se une al acoso. Esta es la fuerza militar Nima, que Bibi Netanyahu ha dicho una y otra vez que es la más honorable del mundo. Es repugnante, las mentiras que dice ese hombre. No son los más honorables, son el ejército más despreciable que he visto actuar. Y por eso ahora tienen tasas de suicidio por las nubes, estrés postraumático por las nubes, ausencias por las nubes. En otras palabras, hay algunas personas decentes, y esto le está afectando. there are some decent people, in other words, and it's impacting them. here is the video, Larry. Aquí tienes el video, Larry. I don't know. Yeah, the video. No lo sé, el vídeo hay un problema con el vídeo, pero aún así muestra cómo le quitan la bicicleta, y no lo entiendo. Ese vídeo, simplemente no podía creerlo. Tuve que preguntar a algunas personas si era realmente preciso, y obtuve confirmación de diferentes fuentes, médicas y de otro tipo. ¿Recuerdas aquel en el que hay unas niñas pequeñas en el coche, y ella está al teléfono móvil, hablando, diciendo a la ambulancia y a otras personas cómo llegar, y todo eso? Y el tanque Merkava está allí con su ametralladora coaxial. No solo ametrallan el coche y a la niña, sino que también esperan a la ambulancia que llega, y luego los matan a ellos también. ¿Qué tan inconcebible es eso? Y dime cómo eso contribuye a tu capacidad de defender tu propia seguridad. Solo te convierte en un animal, una bestia. No, eso es un insulto para las bestias. Te convierte en algo horrible. No, that's an insult to beast. Makes you horrible. Here is Larry. Aquí, Larry. Esto es lo que dijo Tom Brock sobre los países que rodean a Israel y su sugerencia sobre cómo comportarse hacia Israel. Behave toward Israel. Nuestra recomendación es que los países que limitan con Israel deben alcanzar una resolución fronteriza. Israel ha sido muy claro desde el 7 de octubre. Cualquier cosa que amenace esa frontera no va a prestar atención a la línea azul, la línea verde o la línea roja. Quieren normalización, quieren un tratado y un acuerdo de límites, y lo harán cumplir por su cuenta. El consejo es que si estás en la frontera o el límite con Israel y eres uno de esos países, el primer paso, en lugar de pensar que vas a sentarte a ellos ahora, es alinearte con ellos. Yeah. Who's gonna do that? Sí, ¿quién va a hacer eso, Siria? ¿Líbano? Porque la frontera llega hasta Beirut y hasta Damasco. Damascus.
The two U.S. sycophants, Jordan and Egypt, might Los dos aduladores de Estados Unidos, Jordania y Egipto, podrían contemplarlo por un tiempo, pero no creo que se mantuvieran en ello. Sabes, tenemos que enfrentarnos a una realidad histórica. Hemos distorsionado tanto esta historia que resulta difícil comprenderla. Pero la realidad histórica es que los palestinos han estado allí, como dijo Donald Trump, durante miles de años. Hablas de los judíos, por supuesto. Los judíos también han estado allí, pero más o menos como invitados, compañeros o cohabitantes del territorio, no como sus dueños, salvo como afirma Ted Cruz, declarado en el Génesis. Es que no puedes creer estas cosas hasta que las oyes. Y entonces entiendes que este imperio ha contado la historia tantas veces y con tanta frecuencia que tiene senadores del estado de Texas que basan sus decisiones de seguridad nacional en lo que dice el Génesis. Quiero decir, al parecer también tenemos un presidente de la Cámara que hace lo mismo. Es increíble. Quiero decir, si quieres no lo sé. Una de las cosas con las que tengo un problema con Charlie Kirk, Candace Owens y otros es con su cristianismo. Sabes, este cristianismo instrumentalizado para mí es uno de los instrumentos más peligrosos que se pueden empuñar en la tierra, porque viene acompañado de todas estas mentiras, de todo este mito, de toda esta providencia divina. Pienso en Matthew Arnold de pie frente a las estatuas de los romanos y los griegos, en algún lugar de Grecia, creo que estaba, y él mira las estatuas pensando para sí mismo, dentro de muchos, muchos años, ¿quién se plantará frente a las estatuas de nuestros dioses y se dará cuenta de lo estúpida que era la gente? Y por supuesto, incluso existía el dios romano, dedicado al dios que no existe, por si acaso se les había escapado alguno. Ya sabes, los romanos tenían una estatua al dios desconocido, por si en su panoplia de dioses se olvidaban de uno. Así que Arnold se pregunta, ¿quién va a, bueno, dentro de 100 años, 200 años, si aún seguimos aquí, quién se plantará frente a la versión del rey Jacobo de la Biblia, o el Antiguo Testamento, o el Talmud? ¿Quién se plantará frente a cualquiera de esas cosas? Who's going to stand in front of any of those things, or for that matter, the Quran? Who's going to stand in front of? O, en ese caso, el Corán. ¿Quién va a ponerse delante de ellos y decir, oh, ¿quién creyó en esto? Va a ser algún marciano, algún venusino, alguna persona de muy lejos, de otra galaxia, que aterrice en la Tierra y diga, esta gente era realmente extraña. Creían en todos estos dioses diferentes que los llevaron a todas estas guerras distintas y mataron a tanta gente y masacraron a tantos bebés y a otros por culpa de estos dioses y de estas religiones. ¿Qué clase de personas podían haber sido? Desde luego, no como nosotros. Espero que digan. No importa de dónde sean en el universo, espero que hayan superado esa vez. No intento ridiculizar la religión, pero sí intento ridiculizar la versión humana. Trying to pillory man's version of religion. And I should say man and woman's version of religion. Y debería decir la versión masculina y femenina de la religión, porque no hemos hecho más que corromper cualquier religión con la que nos hayamos encontrado en el momento en que nos hemos ocupado de ella. Con la política, con el dinero, con el poder, lo corrompemos todo. Y lo que Arnold decía, creo, en esencia, era que cada generación lo hace, y cada generación siguiente mira atrás y dice, ¡qué estúpidos! Pero incluso nosotros estamos creando la nuestra. Fue la época de Aldous Huxley, de la ciencia y de John Henry Cardinal Newman. Ya sabes, estaban librando la batalla entre la ciencia y la religión. Los científicos que no creían que existiera ningún Dios, y los religiosos que pensaban que eran, ya sabes, una amenaza para la civilización porque no creían en Dios. Bueno, ¿no podríamos llegar a un punto intermedio en el que no usemos la religión para matarnos unos a otros? Y que tampoco digamos a quienes quieren creer en un Dios, no hay Dios. Es decir, ¿no podríamos coexistir, en otras palabras, con las creencias de los demás? Pero lo más tortuoso es la persona como Cruz, la persona que quiere usar la religión para robar a otros sus derechos e incluso sus vidas. Y eso es lo que el imperio ha asumido como carga. Usar el cristianismo, y una forma bastardizada de cristianismo además,
para amenazar a otras personas, para hacer realmente la guerra a otras personas. Mira Ucrania. Mira Ucrania. También hay un componente religioso importante en Ucrania, porque el jerarca ruso no soporta al jerarca ucraniano, y viceversa. Hay una nueva valla publicitaria, Larry, en Teherán, Irán. Una valla enorme. Muestra a las víctimas de Estados Unidos. ¿Adivina quién está entre esas víctimas? Aquí tienes la imagen. Here is the picture. Yeah. Look at. You know, just on the corner. Justo en la esquina, ves a Zelensky entre ellos, a Gaddafi también. Oh, I didn't see the. Yeah, I see. Oh, no lo vi. Sí, ya veo. ¿Están en la prisión de su gorra? Sí. Bueno, sabes, uno de mis amigos franceses dijo que iban a venir a buscar un gran avión o un barco o lo que fuera, venir y llevarse de vuelta la Estatua de la Libertad. Yo le dije, ¿dónde la vas a poner? ¿En el palacio de Macron? Where are you going to put it? In Macron's palace? Larry Zelensky today. Who's Zelensky? Hoy está Zelensky. ¿Quién es Zelensky para Ucrania? Irán dice que Zelensky es una víctima de Estados Unidos. Pero después de todo, ¿quién es Zelensky para Ucrania? ¿Importa eso? ¿Quién es Zelensky? ¿O tenemos que entender las raíces de las personas que apoyan a Zelensky en Ucrania? I don't know Zelensky at all. I've never met him. No conozco a Zelensky en absoluto. Nunca me he reunido con él. Nunca he hablado con él. Lo he visto en distintos vídeos y en reuniones con Donald Trump y en otros lugares parecidos. Pero sospecho que si la historia sirve de guía, y conozco un poco Ucrania, porque tuve que tratar con varias personas algo parecidas a Zelensky cuando estaba en el gobierno, me viene a la mente Yulia Tymoshenko. Y sospecho que está atrapado. Pero él mismo creó su propia trampa. Él mismo creó su propia trampa. Había una mujer que publicó un video en YouTube no hace mucho que me pareció muy creíble sobre cómo él estaba atrapado y el acuerdo en el que se metió que lo convirtió casi de inmediato en multimillonario. Creo que ganó unos $40 millones con eso. Puso el dinero en una de las Islas Caimán o algún lugar así, y encontraron su nombre y el de las personas con las que estaba aliado en los papeles de Panamá. Y es ahí donde ahora están saliendo muchas cosas, lenta pero seguramente, porque este grupo de periodistas se ha formado en torno a esos documentos y está persiguiendo sin descanso los nombres que aparecen en ellos, haciendo trabajo de rastreo y demás. Él era una de las personas y los oligarcas que ahora le rodean, algunos de ellos al menos, le ayudaban a hacerlo. Así que sospecho que está atrapado. Quiero decir, esa es mi suposición. Está atrapado en el mismo círculo que él creó, ayudó a crear y que lo creó a él. Y no puede salir de ahí. Por eso digo que el futuro más probable para él es la muerte. Y no me refiero a una muerte natural, sino a una muerte prematura. Probablemente, cuando llegue el momento en que tengan un acuerdo, y si él es un obstáculo para ese acuerdo, lo matarán. Este tipo no tuvo nada que ver con el puesto en el que está ahora. Lo trajeron, ya sabes. Sabes, esa es una forma de decirlo. Pero otra forma de decirlo es que probablemente hubo momentos en los que podría haber escapado. Pero dada la posición en la que estaba, el dinero que ganaba, el poder que ejercía, la gente con la que se reunía, los viajes que hacía, ¿cómo pasas de donde estaba a estar en el despacho Oval, en París, en Bruselas y así sucesivamente? Probablemente se le subió un poco a la cabeza. Y luego cuando se dio cuenta de que estaba atrapado, ya era demasiado tarde. Hoy hablo con John Helmer. Sabes, él sigue lo que ocurre en Rusia. Lo estudia, sabe lo que pasa en los medios rusos. Cree que hay facciones en Rusia dentro de la administración de Putin, o entre los responsables de las decisiones, que quieren acabar con la guerra en Ucrania lo antes posible. Ya sabes, apostar por completo por eso. Pero a Putin simplemente no le interesa mucho ese enfoque.
quiere otra cosa. ¿Crees que, con el paso del tiempo, y con Donald Trump de algún modo jugando con Putin, ya sabes, cada vez que aparece dice alto el fuego, luego no hay alto el fuego, después volvemos al alto el fuego, un alto el fuego inmediato? ¿Cómo ves la situación en Rusia? ¿Va Putin a acercarse a esa facción en Rusia que cree que hay que ser más contundente en la forma de atacar a la OTAN o a Ucrania? NATO or Ukraine. The first thing I would say is I'm very much a pupil. Lo primero que diría es que soy, en gran medida, un estudiante de la corriente de pensamiento sobre el conflicto que solía ser el debate entre, ya sabes, los sovietólogos y otros en este país. ¿Es una dictadura pura o una dictadura con conflictos internos? Es decir, ¿existe oposición? ¿Y dónde está? ¿Quién es y qué efecto tiene? Creo que siempre hay conflicto. Cuanto más grande es el Estado, más conflicto hay. Cuanto mayor es el aparato que rodea al líder, por muy parecido a Mussolini o a Hitler que sea, Stalin podría ser algo así como una excepción, pero incluso Stalin tenía gente que quería derrocarlo y que a menudo lo intentó. Simplemente era muy bueno eliminándolos. He was just very good at eliminating them. So yes, there probably are people who are in conflict with Putin. Así que sí, probablemente haya personas que estén en conflicto con Putin. ¿Es algo visible? ¿Se nota en las reuniones y cosas por el estilo? Sospecho que probablemente sí en ocasiones, pero hay límites a lo que esas personas harán abiertamente. Eso significa que si hay presión para ser más draconiano en la forma de llevar a cabo la guerra, probablemente no tendrá éxito. Creo que Putin ha dominado el aparato que le rodea y cuenta con suficiente protección dentro de ese sistema como para que, a menos que ocurra algo muy grave en Rusia, no tendrían éxito. Y en ese caso, Putin podría cambiar de opinión de todos modos. Así que, aunque hay conflicto, no creo que sea el tipo de conflicto que haría que Putin se desviara de su rumbo actual. Y creo que habla en serio cuando dice, y Lavrov lo subraya, que no le gustan las bajas. Realmente no le gustan las bajas. No quiere sufrir más bajas de las necesarias. Ahora bien, hay un aspecto práctico en eso, porque está reclutando a la mayoría de sus soldados de las zonas rurales y les paga bien. Pero no quiere que las madres, los padres, los hermanos y las hermanas, ya sabes, se conviertan en sus enemigos porque haya tantas bajas. Así que ese es el lado práctico del asunto. Pero realmente creo que él siente empatía por Rusia. Siente empatía por los hijos e hijas de Rusia. Y no quiere más bajas de las necesarias. Trump está complicando esto. Y eso tiene que enfadar a Putin. Sabes, por la noche, cuando lo piensa, se enfada, porque esto podría haberse terminado, podría haberse resuelto, y podríamos haber tenido unas conversaciones de paz decentes. Y la persona que habría sido el mediador de esas conversaciones, por así decirlo, la que habría llevado a todos finalmente a la toma de decisiones, habría sido Donald Trump, que se supone que es su especialidad. Y aún así, se ha negado a hacerlo. Así que sí, creo que Putin probablemente está muy frustrado y a menudo piensa que quizá Donald Trump lo hace a propósito, para complicarle la vida, para hacerlo más difícil, para causar más bajas entre los soldados rusos y para infligir más daño a Rusia. Y en última instancia, va a tener que luchar contra nosotros y quizá también contra la OTAN. No puedo imaginar que no haya llegado, en sus momentos más oscuros, a la conclusión de que algún día tendremos que enfrentarnos a la OTAN. Quizá mañana, quizá la próxima semana, quizá dentro de 6 meses. Tal vez un líder posterior a Trump sea más sensato, pero lo dudo, porque no parece que el imperio esté dispuesto a tener ningún Marco Aurelio. Parece que el imperio tiende a tener Calígulas y Nerones, y por eso tenemos problemas reales. Yo no querría estar en su lugar en el sentido de cómo lidiar con ese grupo de gente rota en Washington, porque están armados hasta los dientes con armas nucleares, casi tantas como las que tengo yo. Donald Trump cree que tenemos más de las que tengo yo. Así que sí, hay presión sobre él, pero creo que está bastante comprometido y que tiene el control de las riendas del poder.
hasta el punto de que va a llevar esto hasta el final que pueda. Y parece que ese final llegará cuando no quede absolutamente nada con lo que Ucrania pueda resistir. Quiero decir, eso parece lo que nosotros y los europeos estamos intentando orquestar. Ahora, he oído algunos comentarios procedentes de Bruselas, un poco de París y un poco de Berlín, pero nada de Londres. Pero sí he oído que hay algunas personas, tanto con uniforme como de paisano, ya sabes, dirigentes civiles y militares, que están diciendo esto tiene que acabar, esto tiene que acabar. Eso es bueno, muy bueno. Espero que eso llegue hasta la cúpula y vamos a tener nuevos líderes. Holanda no será el único lugar que destituya a un líder. Vamos a ver cómo se destituyen líderes por toda Europa. Vamos a tener un nuevo liderazgo. Espero que no tarde tanto en poner fin a esta masacre en Ucrania, pero podría ser así. Podría hacer falta un conjunto completamente nuevo de líderes en Europa que tengan una perspectiva diferente y que básicamente le digan a Trump que se vaya al infierno, que lo hagan ellos mismos y que lo terminen. No creo que a Donald Trump le importara eso. No creo que le importara en absoluto, porque esto nos está costando mucho dinero. Como le gusta decir, 350,000 millones de dólares que Joe Biden envió allí. Nos está costando mucho dinero. Ahora bien, está generando beneficios para los Lockheed Martin del mundo, pero no está generando beneficios para Estados Unidos. Y no nos está haciendo ningún bien, ni está haciendo ningún bien a su hacer América grande de nuevo. Just to wrap up this session, Larry, if we assume Solo para cerrar esta sesión, Larry, si asumimos que Europa, y me refiero a la OTAN, pero sin los Estados Unidos, si la OTAN hoy, sin los Estados Unidos, decide luchar contra Rusia en Ucrania, ¿qué más tendrían que incorporar al teatro de guerra en Ucrania que pudiera cambiar las reglas del juego? theater of war in Ukraine, that could be game changing. They'd be destroyed before they got off the ground. Serían destruidos antes de despegar. Quiero decir, simplemente no hay tanto poder militar en esos países. No lo hay. Redujeron todo, confiando en el imperio como su defensor definitivo y en última instancia como su paraguas nuclear. Simplemente no lo tienen. Y en parte somos responsables de eso. Las Lockheed Martin, las RTX, antes Raytheon, las Boeing, son en parte responsables de esto porque, de algún modo, debilitamos su complejo industrial de defensa para que compraran nuestros productos, para que fueran nuestros vasallos. Y revertir eso pueden hacerlo. Al fin y al cabo, manejaban un PIB colectivo equivalente al nuestro, 21 o 22 billones de dólares anuales. It was the equivalent of our own, $21, $22 trillion annually. They could turn that around, but it would take 5 to 7 years, or maybe even. Podrían revertir eso, pero llevaría de 5 a 7 años, quizá incluso más en algunos aspectos. Hacerlo, investigación, desarrollo, pruebas, evaluación, operaciones, los tipos de cosas que hay que hacer para ser independiente. Llevaría de 5 a 7 años, según mi estimación. Y lo analizamos muy a fondo en el 90, 91 y 92, cuando hablábamos de una identidad de seguridad europea separada de la OTAN, que acabaría creciendo y sustituyéndola. Todo eso se vino abajo con Bill Clinton, pero hicimos un trabajo bastante exhaustivo estudiando una alternativa a la OTAN, porque pensábamos que sin una amenaza, los días de la OTAN estaban contados. Y en aquel momento no considerábamos a Rusia una amenaza. Thank you. Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Es un gran placer. Pleasure. We went all over the place, didn't we? We went Yeah. Fuimos por todas partes, ¿verdad? Excepto que no llegamos a Nicolás Maduro. No es culpa nuestra, es culpa de Trump. Esta mañana cogí un periódico que decía algo sobre Estados Unidos atacando a Venezuela en las próximas 4 horas. Santo cielo. ¿De dónde sale eso? Debe de haber sido uno de esos artículos basura generados por IA en Internet. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? Esa es una gran pregunta que me ronda la cabeza. ¿Por qué tenemos todo ese poder militar ahí abajo? ¿Estamos intentando intimidarlos? They're gonna attack. Van a atacar. They're gonna do something. Van a hacer algo similar a lo que hicieron en Irán, pero a menor escala, en mi opinión. In my opinion.
Well, you might be right because Trump just said. Bueno, puede que tengas razón, porque Trump acaba de decir que no lo estábamos. Acaba de decir que no lo estábamos. Así que ese es el momento de preocuparse. Parece disfrutar con ese tipo de cosas. Dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Al día siguiente lo hace, ya sabes. Exactly. I have no idea where we're headed, Nima. No tengo ni idea de hacia dónde vamos, Nima. This morning, Cuando voté esta mañana, solo estaba mirando Virginia. Ya sabes, solo la peleta para gobernador, vicegobernador, fiscal general y nuestro representante aquí en Falls Church, además de un par de cuestiones de bonos y otras cosas. Estoy viendo una papeleta bastante sencilla. La miro y pienso, madre mía, vamos a hacer esto otra vez dentro de 3 años y lo haremos a nivel nacional. ¿Dónde estaremos entonces? Luego volví a casa y lo primero que cogí fue un artículo que alguien me había enviado sobre cómo Trump, Johnson y Thune van a robar las elecciones de mitad de mandato. Sí, sabes, no lo sé. No sé hacia dónde vamos. De verdad que no. Ni siquiera puedo empezar a predecir dónde estaremos dentro de 6 meses. begin to predict where we'll be 6 months from now. I got people who I would never have thought would say this to me. Tengo gente que nunca habría pensado que me diría algo así. People in my age group. Larry, quiero decir, hay personas de mi grupo de edad, ya sabes, de 70 a 80 años, que dicen, Larry, vamos a tener un golpe de Estado. Which I think Y uno de ellos incluso dijo, lo cual creo que es muy probable, que Trump ni siquiera sabrá lo que está pasando por culpa de la gente que tiene detrás. we're going to have a coup. Vamos a tener un golpe de Estado. Y Pete Hegseth, lo sepa o no, está trabajando duro para moldear un ejército que, al menos en parte, apoyará ese golpe mientras el resto del ejército simplemente se queda mirando. Y puedo creerlo. Puedo creer que toda esa gente que dice que no participará simplemente se quedará ahí mirando. Porque todo lo que necesitas es una brigada, ya sabes. Recuerdo a Cory Aquino al teléfono. Solo era una compañía. On the telephone. It's just a company. And Brent Scowcroft and Powell were talking and it's just a Y company. Brent Scowcroft y Powell estaban hablando. Y es solo una compañía. Y entonces alguien dijo, creo que fue un oficial de escritorio. Es Filipinas. Una compañía podría ser suficiente. Y bueno, tenían razón. Es perfectamente concebible que una compañía de fusileros entre en el Malacañang, arreste al presidente y ponga a uno de sus miembros a cargo de Filipinas. Así que lo tomamos en serio. Pero eso podría pasar aquí. Eso podría pasar aquí. Noriega era igual. Ese mayor, creo que era un mayor, fue a enfrentarse con él y pensaba derribarlo. Creo que incluso sacó un arma. Iba a derribarlo. Y Noriega convenció al tipo de que no lo hiciera. Y no hubo golpe. En fin, no tengo ni idea de hacia dónde vamos. Pero guárdame un lugar cálido en tu corazón en Brasil. But keep me a warm place in your heart in Brazil. Sure. Claro, I told Le dije, oh, cielos, ahora he olvidado su nombre. No pensé que alguna vez lo olvidaría. Era el asesor de política exterior de Lula, así se le presentaba, la primera vez, Marcus algo. Y es el tipo, creo que ya te lo conté, me tendió la mano, nos dimos la mano y me dijo, estás estrechando la mano de un comunista, no pasa nada. Y yo le respondí, sí, claro. El asesor de política exterior de Lula, en su primer año, según recuerdo, fue en 2009 o por ahí. Me parecía que su nombre de pila era Marcus. Pero dijo, sí, seguimos hablando, y tuvimos una conversación al lado de la mesa. Me estaba diciendo que era marxista. Yo le dije, no tengo ningún problema con los marxistas, a menos que intenten matarme. ¿Cómo se llamaba? Quiero decir algo como Aurelio. Celso Amorim. Celso? what is it again? Celso Amorim. How do you spell ¿cómo escribía? Celso. Celso Amorim. If that? Might Podría haber sido ese, el primer nombre ahí. Amarin, Amaran? yeah. Sí, su apellido es Amorim. Amorim. Does it say dice que era algún tipo de asesor en política exterior. advisor? He was he was the foreign Fue el asesor de política exterior de Lula durante el primer mandato, de 2003 a 2006, y el segundo mandato, de 2007 a 2010. and the second term 2007 to 2010. Sí, porque estuvimos en São Paulo en 2008, creo. Let me
Let me bring his. Déjame mostrarte su foto a ver si lo conoces. Sí, déjame traerlo. Let me bring him, yeah. Aquí está. Here is. Let me. Déjame, sí, debes de tener un equipo bastante sofisticado ahí. Sophisticated equipment there. Yeah. Sí, ese es él. Him. Yeah. That's him. Yeah. Yeah. I can't forget that. Sí, beard. ese es él. No puedo olvidar esa barba. Es él, sí. Ah, vaya. Un tipo que se expresaba muy bien y sabía de lo que hablaba. También sabía de lo que hablaba. Really well A ver. spoken guy. And he knew his stuff. He knew his stuff too. Let's see. Yeah. He's. Sí, se llama, sí, Luis Núñez, sí. Yeah. Diplomat. Diplomático. Déjame ver. ¿Cómo se llama un maratí? Sí. What's Itamaraty? Yeah. Yeah. Sí, creo que dijo, si no recuerdo mal, que podía llamarle Luis. ¿Sería correcto? Would that be right? Would that Yeah. be the Luis. Yeah. You. Sí, también puedes llamarle Luis. 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 Yeah. He was very he's very Sí, smart. era muy inteligente, como te puedes imaginar. Y una vez que empezamos, los cubanos en particular le escuchaban. Listen to him. Quiero decir, tenía un verdadero savoir-faire con los cubanos, lo cual no siempre ocurría con otros interlocutores. Not always the case. Por ejemplo, cuando estábamos en Toronto o en Ciudad de México, los cubanos a veces se sentían tan incómodos con las terceras partes como con nosotros, y a veces incluso más incómodos con las terceras partes que con nosotros. Pero con los brasileños, en particular con él, estaban bastante, creo que todos estaban. Probablemente fue la reunión más cómoda que tuvimos, de las muchas que mantuvimos con toda la gente interesada. Y sentimos que cuando estábamos en Sao Paulo también contábamos con la bendición del presidente, lo cual fue una verdadera ventaja para nosotros. Y creo que los cubanos también lo sintieron así. Cubans felt that way too. And it makes me want to cry when I think of Sabes, me dan ganas de llorar cuando lo pienso. Estábamos en La Habana y Raúl dio su discurso y luego Obama dio el suyo. Y no había un ojo seco en el lugar, ni cubano ni estadounidense. Todos estábamos afuera viendo una gran pantalla de televisión y ya sabes, todos teníamos lágrimas en los ojos porque algunos de los que estaban allí llevaban trabajando en ello 30 años. Yo llevaba unos 7 en ese momento. Y pensamos que habíamos ganado, que este era el comienzo. Vimos despegar los aviones de Delta, vimos llegar las remesas, vimos surgir los restaurantes, los talleres de reparación de coches. Restaurants grow up, the car repair facilities. We watch modern cars get on the streets of Havana. Vimos aparecer coches modernos en las calles de La Habana. Vimos todo eso suceder, ya sabes. Y luego llega Donald Trump, o supongo que debería decir George W. Bush primero y después Donald Trump. Y la pobre Cuba ahora ha sido golpeada por otro huracán. Se supone que la semana que viene tomaré café con el embajador y estoy seguro de que me dirá que la situación es peor de lo que me contó la última vez. Ya sabes, no sabemos cómo vamos a salir adelante. No lo sabemos. Es raro que los cubanos admitan eso, incluso ante alguien como yo, que he estado allí tantas veces. Y creo que sienten que pueden confiar en mí, pero no sabemos cómo vamos a salir adelante. Thank you. Lo único que se me ocurre es que podrían hacerlo mucho mejor si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo. But Donald Trump Pero Donald Trump tuatha. Es espat mo iniftinikaba. enemy of Cuba. Es el peor enemigo. You know what it is? Él es el secretario de Estado. Es el enemigo América Latina. El otro día, alguien me dijo que Rubio tenía en su escritorio una lista de países latinoamericanos que quiere derribar, literalmente. Que tengas un buen día. Yeah. Have a good day. Que tengas un buen día, Larry. Cuídate. Adiós. Well.